Defiendo una moción consecuencia de interpelación que tiene como objetivos los siguientes: luchar contra la corrupción política existente a día de hoy, impedir la corrupción política en el futuro y regenerar la democracia tanto en Euskadi como en el conjunto de España. Sin duda, hay muchos comportamientos que modificar, muchas cosas por hacer, muchas medidas que implementar y muchas reformas legales que poner en marcha. Todo menos estar de brazos cruzados. Las lágrimas de cocodrilo ya no son suficientes. Pedir perdón no basta. Lo que hay que hacer es poner en marcha determinadas medidas que durante largos años no se han querido habilitar. Se necesitan, por lo tanto, hechos, no solo palabras. Y nuestra moción contiene quizás, no todas, pero sí las medidas principales que, en opinión de UPyD, deberían ponerse en marcha cuanto antes para lograr los objetivos señalados. Quien conozca la trayectoria política de UPyD y el desarrollo de su trabajo parlamentario, tanto en el Congreso de los Diputados como en este Parlamento, percibirá fácilmente que son, básicamente, las medidas que hemos venido defendiendo durante todos estos años, y comprobará también que muchas de ellas, quizás la mayoría de estas medidas, las hemos venido defendiendo en absoluta soledad y en muchas ocasiones recibiendo como respuesta política por parte del resto de partidos políticos no solamente su voto contrario, sino el insulto y la descalificación. Insultos y descalificaciones que hemos recibido especialmente cuando hemos defendido determinadas medidas como las siguientes: la supresión de la figura del aforamiento, que acusados formalmente o imputados por corrupción política no puedan formar parte de las listas electorales de los distintos partidos políticos, que la financiación de los partidos políticos sea delito en el Código Penal, que el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos sea delito en el Código Penal, la despolitización y la profesionalización de los principales órganos reguladores nacionales, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Podemos acordarnos del caso Bankia. La despolitización y la profesionalización de los tribunales de cuentas, y en concreto también, en este caso, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, o la despolitización de la justicia en España, y en concreto del Consejo General del Poder Judicial, órgano parasitado por los partidos políticos tradicionales que, como si fuera una tarta, se lo reparten. Les invito a que entren en YouTube y observen el cúmulo de insultos y descalificaciones que hemos recibido en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid, e incluso también en este Parlamento, cuando en el pasado defendimos algunas de estas iniciativas. Insultos y descalificaciones semejantes a los recibidos cuando también en su momento, hace algunos años, pedimos en diferentes instituciones la limitación de sueldos de concejales y alcaldes que cobraban y cobran sueldos superiores a los sueldos del presidente del Gobierno, de los ministros o del presidente de su propia comunidad autónoma. Cosa parecida nos ha venido ocurriendo al defender determinadas iniciativas para la regeneración de la democracia que ahora son defendidas, aunque sea de boquilla, por otras formaciones políticas. Antes nos insultaban y ahora algunos de los partidos políticos tradicionales incluyen algunas de estas medidas en sus programas electorales o en sus discursos habituales de fin de semana. En fin, los ejemplos son decenas y están a su disposición en el canal YouTube para que puedan asistir a los insultos que UPyD ha venido recibiendo. Tal como decía en la presentación de la interpelación de la que surge esta moción, la corrupción política está institucionalizada en España y es, sin duda, uno de los problemas más serios que padece nuestra muy mejorable democracia. Recordamos también en este caso la respuesta dada por el presidente del Gobierno a nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados cuando subrayamos la corrupción política como uno de los males de la democracia española. La negativa del propio presidente a reconocer los hechos, a decir que no era para tanto la cuestión. Este debate se produjo hace 3 años y el presidente del Gobierno venía a decir y a responder que la corrupción política en España no era para tanto. Hoy ya nadie duda de que la corrupción política es uno de los grandes males de nuestra democracia, una vergüenza para la ciudadanía y una losa también para salir de la crisis económica que todavía padecemos. Hoy ya nadie o casi nadie duda de que la crisis en España no es solamente económica, sino principalmente social, institucional y política. No porque la política
esté en cuestión, sino porque lo que está en cuestión es la vieja política y las viejas formas de hacer política y las actitudes de los partidos políticos que nos han traído hasta aquí. Y nosotros pensamos que para salir de esta situación son necesarias medidas políticas. La mala política se corrige con buena política, no se corrige con la antipolítica, se corrige con buena política, con medidas concretas para regenerar la democracia y medidas de lucha contra la corrupción política y en favor de la transparencia. Y basta, evidentemente, con voluntad política. Al Lehendakari le vemos muy dispuesto para hablar de esta cuestión, a pesar de que hoy no está en el debate de hoy. No le interesa al Lehendakari escuchar qué es lo que se dice en relación a la corrupción política. La semana pasada no nos quiso responder sobre un caso muy sospechoso, como es el caso Pinosolo. Hoy se ausenta. Esperamos que llegue en próximos minutos, pero en todo caso nos parece que es un asunto de extraordinaria importancia. Y como digo, nuestra moción. Esta moción que comienza planteando que este Parlamento rechace la lacra de la corrupción política por ser una práctica inaceptable que repugna e indigna a la ciudadanía, por lo que el propio Parlamento, consciente de que es uno de los problemas más graves que hoy día existen, se compromete a impulsar todas las medidas que sean necesarias para prevenirla. Proponemos que este Parlamento inste al Gobierno vasco y se comprometa él mismo a asumir y cumplir los siguientes compromisos a través de las medidas legales o actuaciones que correspondan. 1. Dotar a la Fiscalía del País Vasco de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para luchar eficazmente contra la corrupción. Solicitar a la Fiscalía General la creación cuanto antes de la figura de un fiscal anticorrupción para Euskadi. Impedir que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción integren las candidaturas electorales de los partidos políticos en Euskadi y, en su caso, ostenten cargos públicos. El Grupo Socialista, en este punto, acertadamente, habla de cese de todos los cargos públicos a los que se les decrete apertura de juicio oral por delitos de corrupción o ligados a la corrupción. Quede claro que compartimos la redacción planteada por el Grupo Socialista. También planteamos suprimir la institución del aforamiento, porque consideramos que todos los ciudadanos deben ser igualmente tratados por la ley, que todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato y que el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad, una diferenciación y una distinción de trato. Ayer mismo lo defendimos en el Congreso de los Diputados, pedimos una reforma exprés de la Constitución española para acabar con los aforamientos y, a pesar de que el Gobierno de España dijo que no había consenso suficiente, no desdeñó la idea de proceder a la reducción, al menos, de los aforamientos existentes en España. También proponemos prohibir y perseguir el nepotismo y el patronazgo en los nombramientos de cargos en instituciones públicas y mejorar la regulación del conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos y regular para impedir las llamadas puertas giratorias y establecer un canal de denuncias confidenciales y aprobar nuevas medidas de transparencia semejantes a las que ya existen en los países más avanzados de nuestro entorno y reformar también el reglamento del Parlamento Vasco para que incluya la obligatoriedad de hacer públicas las nóminas y las declaraciones de bienes de los cargos públicos, así como otras medidas de transparencia. Es seguro también que hacen falta hechos, no palabras, ni lágrimas de cocodrilo, ni propósitos demagógicos y falsos de enmienda. Y es seguro que la situación actual de corrupción institucionalizada hemos llegado a ella como consecuencia de que los principales partidos políticos no solo no han movido un dedo para acabar con esta lacra, sino que la han practicado y fomentado, protegiendo a sus propios corruptos en lugar de denunciarlos, apartarlos y echarlos. Y, evidentemente, también en Euskadi existen casos y se han producido casos de corrupción política y existen a día de hoy casos que están siendo investigados por los tribunales de justicia y asuntos turbios que deberán aclararse cuanto antes. Podemos hablar del caso de Miguel, del caso Balenciaga, del caso Bravo, del caso Tragaperras, del caso Ibarzarra, del caso Pinosolo, de las noticias pagadas por el Gobierno vasco, en fin, y muchos más que tengo yo, en fin, documentación suficiente y estoy archivando materia en relación a esta cuestión. Asuntos turbios que, por lo tanto, deben aclararse cuanto antes.
Una encuesta reciente de la Universidad de Deusto dice que el 40% de la ciudadanía cree que hay corrupción en el gobierno vasco. El propio fiscal superior del País Vasco hace algunos meses dijo que en Euskadi hay corrupción. Y efectivamente esto es así y a los hechos me remito. La señora Gallástegui y en general todos los portavoces, pero quizás especialmente la señora Gallástegui y el señor Sémper, se ponen a la defensiva y vienen a decir que, en fin, no hay prácticamente nada que hacer o todo lo que debía hacerse para enfrentar la corrupción política ya se está haciendo. Y se me dice que pretendo ser el látigo de todos. Y yo lo que he hecho ha sido describir los hechos que han acontecido en el conjunto del país en los últimos tiempos. ¿Ustedes no se han enterado? ¿No se han enterado que hay corrupción política en Euskadi y en el conjunto de España? ¿No se han enterado que se ha producido corrupción política como consecuencia de que sus partidos políticos principalmente no han movido un dedo para luchar contra ella? Y usted, señora Gallástegui, ha hecho un alegato en favor de la actividad política. Sí, pero es que yo he hablado del caso Nos y del caso Pujol y del caso Bárcenas y de la trama Gürtel y de los ERE de Andalucía. De todo esto es de lo que yo he hablado. Hechos muy concretos de clara corrupción política que han sido posibles como consecuencia de que los principales partidos políticos no han movido un dedo para acabar con esa lacra. Me decía el señor Sémper qué es lo que ha hecho UPyD en los últimos tiempos contra la corrupción política. Mira, yo le digo lo que ustedes han hecho y podemos ir citando todos los casos de corrupción que afectan también al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular. Estos son sus hechos. Sus hechos son estos, no las medidas que supuestamente el señor Rajoy lleva anunciando 3 años. No, sus hechos son los casos de corrupción política y su voto contrario a todas las medidas planteadas por UPyD para acabar con esa lacra. Evidentemente yo también hago un alegato en favor de la política y de la buena política y de la política decente y de los miles de ciudadanos que se dedican decentemente a la cosa pública. Pero es evidente que la corrupción política, señor Sémper, a día de hoy en España está institucionalizada. Es un hecho evidente. Y decir, según usted, que los partidos políticos han fomentado la corrupción es mezquino y me acusa de soberbia, cuando yo lo único que he hecho ha sido describir los hechos ocurridos. Y esto debe ser soberbia y debe ser mezquino. ¿Por qué ha habido tanta corrupción política en España? ¿Qué es? ¿Por lo que han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista para combatirla? Hombre, evidentemente no, ustedes la han fomentado, claro que la han fomentado desde el momento en que ustedes han protegido a sus propios corruptos, desde el momento en que no han movido un dedo para implementar medidas para luchar contra esta lacra, desde el momento en que han votado en contra de todas las iniciativas planteadas por UPyD para acabar con esa lacra, desde el momento en que se niegan a sacar sus manos de la justicia. Estos son los hechos y esto demuestra que ustedes de esa forma lo que han hecho ha sido fomentar, evidentemente, fomentar la corrupción política. Pero no ustedes de manera personal, sino los propios partidos políticos que nos han gobernado durante estas décadas han permitido estos hechos. Y usted dice que UPyD ha votado en contra de no sé qué medidas. Claro, porque nos parecían claramente insuficientes, como puede ser la ley de transparencia. Hemos votado en contra de medidas que eran simples parches y porque eran insuficientes para acabar con esa lacra. Ya lo último que me faltaba por oír es que el Partido Popular proponga a UPyD un pacto contra la corrupción política. Pero si ese pacto de Estado ya existe. Ese pacto de Estado ya existe, es el suyo. El que tienen ustedes para que nada cambie y no se haga todo lo posible para luchar contra la corrupción política. Ese es el pacto que ha existido en España durante los últimos años. El pacto suyo, firmado, para protegerse a sí mismos. Ese es el pacto. ¿Nosotros cómo vamos a firmar un pacto de Estado con partidos políticos que no mueven un dedo para luchar contra esta lacra? Nosotros lo que proponemos son medidas y medidas y medidas, porque esa es la forma de hacer política. Y por eso he traído yo este debate a este Parlamento, porque es un hecho evidente que este problema hay que solucionarlo y que se soluciona con buena política. Yo no he venido aquí a acusar personalmente a nadie.
Yo he descrito los hechos que todos los ciudadanos pueden ver y decir, ustedes no han hecho esto y todas estas medidas no se han hecho porque ustedes no han querido y nosotros decimos que hay que hacerlas cuanto antes. Y podemos hablar de más transparencia y podemos hablar de medidas para reformar el Código Penal y podemos hablar de que ustedes saquen sus manos de la justicia para que sea realmente independiente. No promesas que el señor Rajoy lleva haciendo durante 3 años, sino hechos concretos, porque prácticamente ninguna de esas medidas está aprobada a día de hoy. No está aprobada ninguna de esas medidas. Es más, cuando propusimos algunas de esas medidas, algunas pocas, se nos insultó en el Congreso de los Diputados.